Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro meetup del mes de agosto, ataques en vivo a AWS usando Assert Open Source. Hoy nos acompaña Andrés Roldán, Offensive Team Leader y Partner de Fluid Attacks, quien será el expositor. Por favor, antes de comenzar, tengan en cuenta lo siguiente, las preguntas las pueden hacer en la caja de chat o en la sección de preguntas y las responderemos al final de la presentación. También para las personas que estén que se queden hasta el final y respondan una encuesta que nos ayuda a mejorar, podrán participar en la rifa de un premio que tenemos y además les llegará una copia de esta presentación. El premio para las personas que llenen la encuesta es una Edge Secure Key y esta rifa la haremos posterior al evento. Les dejo mis datos para que las personas que quieran contactarse conmigo en mi correo o en mi perfil de LinkedIn lo puedan hacer. Mi nombre es María Tamayo y yo soy la CMO de Fluid Attacks. Ahora sí le doy paso a Andrés. Andrés, adelante y bienvenido. Gracias, María. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Que me alegra mucho que nos acompañen a esta hora. Yo sé que es una hora difícil, pero la idea es que pues, sea una charla divertida, amena, y podamos aprender algunos temas importantes de seguridad en AWS. Entonces, como María les comento, la charla se llama Ataques en vivo a AWS con Asserts, donde vamos a hacer básicamente un demo haciendo ataques en vivo a una infraestructura o a una cuenta de AWS y vamos a apoyarnos en Asserts para ciertos temas específicos que ya vamos a mirar el tema. Primero me presento, yo soy Andrés Roldán, yo soy Offensive Team Leader de Fluid Attacks, también soy partner, tengo certificaciones en seguridad como la OSCE, OSCP y CHFI, también soy especialista de ciberseguridad de la Universidad de Maryland, llevo 18 años en Fluid trabajando y más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, específicamente seguridad ofensiva. Aquí están mis datos también por si requieren algún tipo de contacto o alguna duda, cualquier tipo de acercamiento es bienvenido. Entonces estoy con mucho gusto a la orden acá. Lo que vamos a ver en esta charla, vamos inicialmente a dar una introducción, a presentar qué vamos a ver en la charla, como una metadata de la charla. Luego vamos a hablar de qué es Asserts. Luego algunos puntos importantes a verificar de seguridad y de tener en cuenta en seguridad de AWS. Y luego vamos a ir al demo, que es como la parte principal de la charla, en donde vamos a hacer ataques en vivo a una cuenta AWS. Y finalmente vamos a concluir con lo que encontramos en este ataque. ¿Cuál es el formato de esta charla? La idea, como dijo María al principio, vamos a hacer preguntas en el chat y vamos a responder las que podamos con el tiempo que nos dé al final de la presentación. Esto es un hacking en vivo, por lo tanto es probable que algunas cosas no funcionen, sin embargo, todo, digamos, está listo para que funcione y tenemos como acá algunos videos por si algo pasa. Como ustedes vieron en el título y en la invitación que hubo para la charla, esto es una presentación técnica, ¿listo? Digamos que no hay mucha teoría acá, vamos a dejar la teoría un poquito al lado, nos vamos a enfocar un poquito en lo técnico. Por lo tanto, está enfocada en personas que tengan un conocimiento técnico intermedio de AWS, de Amazon Web Services, o personas que tengan conocimientos técnicos también en ciberataques, conocimientos intermedios, o personas que quieran ver el impacto de un ataque real versus lo que te puede entregar una herramienta de escaneo de vulnerabilidades, por ejemplo. Entonces, esta es la audiencia para la que está diseñada esta charla. Entonces vamos a empezar con qué es Asserts. Lo primero es que Asserts es una herramienta open source creada en Fluid Attacks. Aquí podemos ver en este link en gitlab.com Fluid Attacks Asserts. Aquí vemos el código fuente de esta herramienta. Y como les digo, es una herramienta libre. Cualquier persona la puede utilizar, bajar, modificar sin ningún problema. Obviamente, digamos que siguiendo pues las reglas del software libre, pero cualquier persona en el mundo la puede utilizar sin ningún tipo de restricciones. Los invito a que revisen el código fuente, a que la usen.
y ya vamos a mirar cómo se instala, que realmente es bien sencillo. Entonces, básicamente, ¿qué es hacerse? Es un motor de automatización de cierre de hallazgos de seguridad, es decir, sirve para cuando yo encuentro una vulnerabilidad, yo puedo utilizar Asserts para automatizar la verificación de esa vulnerabilidad, y esa verificación la puedo, obviamente, como está automatizada, la puedo hacer muchas veces sin ningún problema. Entonces, Asserts me permite automatizar eso. Es un framework que tiene varias funciones, que está compuesto por alrededor de 600 verificaciones de 600 vulnerabilidades en 114 diferentes blancos. En esta URL está la documentación oficial de Asserts. Vamos a ver un poquito de qué contiene. Aquí básicamente dice pues como casos de uso usuales de esto. Por aquí está la referencia de todos los módulos que tiene Asserts. Tenemos módulos de cloud, tenemos módulos de base de datos, de IoT, OT también, de SCADAs y eso, de protocolos de red comunes. En fin, tenemos, como les digo, más de 600 checks de diferentes vulnerabilidades conocidas en muchos blancos. Lo que vamos a ver hoy son los checks relacionados con el módulo de nube, que son los que están acá. Ya vamos a hablar un poquito más del tema. Y Asserts es muy fácil de instalar. Básicamente utilizo un comando, que es este que está acá. Entonces vamos a seguir el comando y vamos a instalar Asserts. Con este comando se instala Asserts. Y como vemos ya quedó instalado. Lo puedo probar con este comando Asserts -h, y aquí vemos que ya está instalado el paquete. Entonces cualquier persona, como les digo, lo puede instalar sin ningún problema. Un paquete fácil de usar, tiene buena documentación. Entonces de nuevo los invito a utilizarlo porque es bastante útil para temas de seguridad. Bueno, hablando un poco más sobre temas de seguridad en AWS, AWS maneja algo que se llama responsabilidad compartida, en donde se refieren dos temas como seguridad de la nube o security of the cloud, o seguridad en la nube o security in the cloud. La seguridad de la nube es la parte que es responsabilidad del proveedor de nube. En este caso vamos a hablar específicamente de Amazon. Digamos que en esta parte Amazon está encargado de la seguridad de la infraestructura que soporta los servicios de la nube, y está muy enfocado en temas de disponibilidad, temas de replicación de datos, de las regiones que ellos manejan en todo el mundo, de la disponibilidad de los servicios. Está la responsabilidad de la seguridad de los servicios de los proveedores de la nube. Pero está el otro tema que es la seguridad en la nube, que básicamente es la seguridad de los servicios que los clientes ponen en las cuentas o despliegan en la nube. Entonces hay que saber que existe este tema, esta dualidad, la responsabilidad compartida, porque no todo lo que ocurre en la nube es responsabilidad del proveedor, sino que también hay cosas y mucho depende de nosotros como clientes de la nube. También un tema importante a mencionar es que existe mucha documentación, muy buena documentación al respecto de cómo generar arquitecturas seguras, escalables en la nube, por ejemplo, Control Tower, Landing Zone. Sin embargo, es muy difícil saber si yo lo estoy haciendo bien en términos de seguridad. Digamos que existe la documentación de cómo hacer lo que funcione, pero no sabemos, o es muy difícil saber si lo estoy haciendo bien en términos de seguridad. Y como les decía ahora, la seguridad de un ambiente de AWS no depende solamente de la configuración de los servicios, sino también de lo que despleguemos en esos servicios. Entonces, si yo tengo una instancia de S2 y despliego una aplicación insegura, digamos que ahí no hay mucho que la nube como tal pueda hacer para evitar ataques sobre esta aplicación insegura. Entonces, no depende mucho de la nube, sino de la configuración. Y de hecho, Gartner estima que para el 2022, o sea, en un par de años, poco menos de 2 años, el 95% de incidentes de seguridad en la nube serán culpa del cliente, no, o sea, culpa de security in the cloud. Entonces vamos a revisar hoy cómo es un ataque, cómo se puede generar un ataque a partir de
security in the cloud y falencias de seguridad que encontramos en una cuenta de AWS. Otro punto importante a tener en cuenta es que es difícil estar al día con los servicios de AWS, porque los servicios de AWS crecen a gran velocidad. Por ejemplo, esto es una tabla de 10 de los servicios más utilizados en AWS. Aquí vemos temas de Simple Storage Service, el servicio S3, el Elastic Cloud Compute, el S2. Y aquí hay, digamos, les digo 10 servicios que son los más utilizados. Yo personalmente puedo, digamos, nombrar, no sé, otros 10 más, otros 15 más. De hecho, les propongo que en las preguntas me pongan cuántos servicios conocen ustedes de AWS para que hagamos un ejercicio bien interesante acá. Como les digo, yo voy a poner 25 porque es más o menos lo que yo conozco. Los invito a que ustedes también pongan en preguntas cuántos servicios conocen ustedes más o menos. Obviamente no tienen que ser exactos para que revisemos el tema. Y el punto es que yo conozco 25 servicios, pero si revisamos los servicios disponibles, esto por ejemplo fue la revisión que hice de servicios disponibles en agosto 6 de este año, o sea, hace 13 días, y en ese momento habían 219 servicios. O sea, son muchos más de los que yo conozco. Y hoy, actualizando la presentación, hice el mismo ejercicio y hoy ya tenemos 227 servicios. Es decir, en 13 días hay 8 servicios nuevos que, como les digo, es difícil estar al día con esta forma de crecer el número de servicios de AWS. Entonces, todos esos puntos de seguridad de la nube de AWS son importantes a tener en cuenta en temas de seguridad. Ahora, ¿cómo se integran Asserts y la seguridad de AWS? Como les contaba ahora hace un momento, actualmente Asserts tiene 146 checks de vulnerabilidades conocidas en 26 servicios de AWS. Aquí en este enlace podemos ver los servicios o los checks que tenemos para los módulos, para los servicios de AWS que tenemos. Por ejemplo, en S2 tenemos varios checks de varias vulnerabilidades conocidas. Aquí está la documentación completa. Y en total, como les digo, hay 246 checks de esos. Esas verificaciones de Asserts están basadas en estándares como SIS Benchmarks, que es una documentación que es digamos, descentralizada, no es hecha por algún proveedor específico, sino que se basa en buenas prácticas de aseguramiento de muchas plataformas, entre ellas AWS. Entonces basamos muchos de los checks en SIS Benchmarks. También en la política de GDPR, que es para manejo de datos personales de la Unión Europea, y también basados en las reglas de Fluid Attacks, que básicamente es un set de requisitos de seguridad que a su vez están basados en varias metodologías internacionales de seguridad, como vemos acá, y que nos ayudan a no solamente probar un sistema en términos de seguridad, sino también a asegurar ese sistema. Si yo estoy en la fase de diseño, puedo utilizar Rules de Fluid Attacks, que de nuevo es un sitio libre, y puedo asegurar mi sistema utilizando estos requerimientos que tenemos acá. A su vez, como les digo, cada requerimiento está basado en algunas prácticas y buenas metodologías internacionales. Entonces también los invito a que revisemos el tema de Rules de Fluid Attacks. Bueno, y estos 146 comandos de AWS se pueden probar con un solo comando. Yo tengo Asserts instalado, básicamente simplemente uso este comando asserts -AWS y las credenciales de una cuenta con ciertos privilegios, y él me va a lanzar los 146 checks sobre la cuenta asociada con estas credenciales. Entonces es muy fácil utilizar asserts para verificar las cuentas, la seguridad de una cuenta AWS. Ahora ya vamos al demo, que es la parte principal de la presentación, en donde vamos a mostrar cómo atacar un ambiente de AWS. Ejecutaremos un kill chain completo en vivo y utilizaremos asserts para quick wins y para automatizar verificación de vulnerabilidades que vamos encontrando durante el ataque a esta cuenta que vamos a ver acá. Primero les voy a contar un poco el ambiente vulnerable. Esto es una cuenta de laboratorio de Fluid Attacks, no es cuenta de producción. Entonces cualquier
daño que se haga no va a afectar nada de producción de Fluid. Y está diseñado basado en vulnerabilidades encontradas por Fluid a lo largo de la experiencia que hemos tenido con verificaciones de nube y con reportes de vulnerabilidades públicas de otras instituciones, específicamente de Capital One. No sé si ustedes conocen este caso de Capital One, que es un banco grande de Estados Unidos, en donde el año pasado tuvo una brecha de seguridad, incluso en la página principal, en el mapa del sitio, tienen un enlace refiriéndose a lo que pasó en esta brecha. Básicamente lo que pasó fue que por una vulnerabilidad de AWS que ya vamos a mirar en su momento, hubo una brecha de más de 106 millones de datos de personas de Estados Unidos y Canadá, utilizando pues las vulnerabilidades que vamos a ver a continuación. Entonces, en lo que vamos a ver, el ambiente está basado también en este ataque específico. Antes de empezar con el demo, es bueno mencionar cómo se manejan las identidades en Amazon, en AWS, para poder entender algunos de los temas que vamos a ver en los ataques. Lo primero es que AWS permite tener usuarios para uso de APIs y de consola web, es decir, una cosa es utilizar Amazon para la consola web, como por ejemplo lo vemos acá. Yo estoy autenticado con un usuario que tiene permisos para ingresar por la consola web. Y otra es que yo puedo tener usuarios que se pueden autenticar por API, es decir, puede utilizar el API de Amazon con estos usuarios para poder hacer, digamos, labores administrativas sobre las cuentas. Los usuarios de los APIs se identifican con un Access Key ID. Un Access Key ID es un identificador único que tiene un secret asociado y algunas veces un token de sesión para cuentas con acceso temporal. Los permisos que definen lo que puede hacer un usuario en Amazon están descritos en políticas o policies. Eso es como la forma en que Amazon dice que se puede hacer en los servicios. Y un policy define qué acciones se pueden ejecutar sobre qué recursos. Entonces, por ejemplo, este policy dice que cualquier persona o usuario que tenga este policy asociado puede ejecutar cualquier acción en el servicio de S2 sobre cualquier recurso de S2. Y este policy nos dice que para cualquier persona que tenga este policy puede ejecutar la acción list users, ninguna otra, del servicio de IAM en cualquiera de los recursos relacionados con IAM. Y un policy se puede adjuntar directamente a un usuario. Entonces, si hay un usuario, por ejemplo, el que mostramos ahora, backup user, se le puede adjuntar un policy directamente a este usuario, o puedo crear un grupo de usuarios en donde yo le adjunto un policy a este grupo de usuarios y cualquier usuario que ingrese a este grupo va a heredar los permisos de este policy, o a un rol que puede ser asumido por un usuario o servicio. Y todo esto está enmarcado en el servicio de IAM de AWS. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a iniciar con nuestro ataque en vivo. Inicialmente, en este ataque nos dan esta información, nos dan solamente una URL, que es la que vemos acá. Entonces, al ingresar en esta URL, vemos esta pantalla. Vemos que tenemos un producto, tenemos, digamos, la IP como tal. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es un reconocimiento pasivo de esta IP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un whois para verificar de dónde a quién pertenece esta IP. Como vemos acá, esta es una IP que es de Amazon y nos dice que está en S2. Es una IP del servicio de S2. Vamos a ver por acá la resolución inversa de esta IP y efectivamente vemos que esto es una IP que está asociada a los servicios S2. O sea que ya lo primero que podemos encontrar es que esta aplicación está alojada en una instancia C2 de Amazon. Esa es la primera información de forma pasiva que podemos recopilar. Y lo otro es que tenemos DWA como producto. Entonces vamos a verificar si este producto tiene credenciales por defecto.
Aquí haciendo una búsqueda inicial en Google vemos que efectivamente este producto DBWA tiene credenciales admin y password por defecto, entonces ya digamos que podemos anotar como primeras posibles vulnerabilidades o temas a revisar unas posibles credenciales por defecto de esta aplicación que está alojada en una instancia S2 de Amazon. Entonces vamos a revisar estas credenciales por defecto, a ver si realmente son las que son. Entonces ya tenemos admin y password y en este caso no nos funciona, no fue tan simple, digamos, hacer este ingreso inicial sobre esta aplicación. Entonces descartamos la primera hipótesis de posibles credenciales por defecto y vamos a empezar a utilizar asserts para atacar este sitio. Entonces sabemos que el usuario es admin, necesitamos hacer un brute force hacia el sitio, aprovechándonos de que al parecer esta aplicación no tiene controles de antirrobot, es decir, no vemos un captcha que esté protegiendo un ataque automático de fuerza bruta acá. Entonces vamos a aprovecharnos con esto utilizando un método de asserts que se llama HTTP can brute force. Entonces vamos a ver el script. Este es el script que vamos a utilizar para hacer el ataque de fuerza bruta. Entonces aquí podemos ver que utilizamos el paquete de HTTP asserts. Sabemos que el usuario es admin y tenemos una lista de posibles passwords de 12.000 passwords que son los más comunes. Esto es un word list bajado de un sitio público que es este que está acá. Entonces cualquier persona lo puede utilizar. Entonces lo que va a hacer este exploit basado en asserts es que va a iterar con el usuario admin y todos los 12.000 passwords verificando si encuentra las contraseñas de este sitio. Entonces vamos a lanzar el ataque. Aquí lanzamos el ataque, esperamos un momento que nos retorne y efectivamente Asers fue capaz de encontrar las credenciales de este sitio. Ya sabemos que el usuario es admin y la contraseña es Star Wars. Vamos a probar. Y efectivamente aquí ya ingresamos al sitio utilizando las credenciales que Asers nos ayudó a encontrar. Entonces ya utilizando la ausencia de protección de ataques de fuerza bruta, la falta de captcha, pudimos automatizar el brute force y encontramos las credenciales del usuario admin, que es Star Wars. Entonces lo primero que hacemos es hacer un análisis de la aplicación. Empezamos a navegar por la aplicación y encontramos un sitio que se llama Secure Landing, en donde hay 3 enlaces, como vemos acá. Y simplemente estoy navegando por los enlaces. Y esto digamos que tiene un patrón similar o muy parecido a un local file inclusion, porque acá cualquier archivo que yo pongo como parámetro, la aplicación me lo va a renderizar en la parte principal. Entonces yo puedo empezar a probar con archivos, por ejemplo, el etc passwd, y efectivamente la aplicación es vulnerable al local file inclusion, es decir, puede incluir cualquier archivo del sistema operativo y mostrar su contenido en pantalla como lo vemos acá. Yo puedo empezar a revisar también otros archivos, por ejemplo el ISIU me muestra parte de la versión del sistema operativo que está utilizando este servidor. Es un Debian Linux 10. También puedo ver, por ejemplo, este archivo que me muestra cuál es el proceso que está corriendo. En este caso es una Apache 2, entonces ya sé que el servidor que está sirviendo esta aplicación web es una Apache 2. Entonces, digamos que hasta este punto ya tengo una vulnerabilidad de local file inclusion, en donde de nuevo puedo ver cualquier archivo del sistema operativo que el usuario Apache 2 tenga permiso, obviamente. Luego, verificando un poco más allá, encontramos que no solamente puedo incluir archivos locales, sino que si yo pongo un sitio remoto, por ejemplo Google, vamos a ponerlo por acá, vemos que efectivamente Google es incluido en esta parte como si fuera un recurso externo de la aplicación vulnerable.
Esto nos indica que tenemos una vulnerabilidad adicional que es Server-Side Request Forgery, y es que la aplicación puede traer recursos externos y los recursos externos los trae a su nombre. Para verificar esto, podemos probar este sitio. Si yo ingreso a este sitio, myip.com, él me va a traer información sobre la conexión local mía. Entonces me dice que la dirección local donde me estoy conectando es esta. Estoy utilizando este proveedor de internet y estoy ubicado en Colombia. Si yo ingreso a esta misma dirección en este sitio, lo que voy a ver es que la dirección IP de conexión es la misma del servidor web. Por lo tanto, esta conexión la hizo el servidor web, la generó el servidor web vulnerable. Y aquí nos dice que están Estados Unidos y el ISP es Amazon Technologies. Entonces ya con esto está confirmada la vulnerabilidad de Server-Side Request Forgery. Entonces ya tenemos aquí varias vulnerabilidades que hemos empezado a encontrar. Ahora, como yo puedo incluir sitios remotos, es probable que yo pueda incluir también una shell remota. Entonces vamos a verificar. Primero, vamos a verificar si este ataque lo podemos lograr. Lo primero es que voy a crear una shell, que es un script de PHP, que básicamente va a recibir el parámetro CMD por la URL, es decir, por el método get. El valor de este parámetro get lo va a ejecutar y el contenido, el resultado de la ejecución me lo va a mostrar en pantalla. Entonces voy a servir este script en mi máquina local, como vemos acá. Sin embargo, pasa algo y es que yo estoy detrás de un sitio que no tiene IP, tengo una IP pública, pero mi máquina está nateada. Entonces, digamos que no hay forma de que desde Amazon se pueda llegar acá a mi máquina local, a mi máquina atacante. Entonces, puedo utilizar un túnel reverso que voy a generar con el paquete ngrok, que lo que hace es generar un endpoint público, un par de endpoints públicos, que son estos dos que están acá, y cualquier persona que ingrese a este par de endpoints pueden ingresar a mi sitio web que acabo de lanzar en el puerto 8000. Entonces vamos a ver si el ataque nos funciona. Ingreso el parámetro CMD y le pongo un comando válido en Linux, en este caso ID. Aquí vemos que efectivamente pudimos ejecutar comandos. Vamos a ver aquí más fácil, ejecutar comandos en el servidor utilizando, aquí podemos ver la conexión que se generó, utilizando una shell que está en mi máquina atacante por una conexión inversa que acabamos de armar con ngrok. Entonces ya con esto puedo empezar a ejecutar comandos en el servidor. Puedo ver, por ejemplo, el archivo Debian version, que me dice la versión exacta de Debian que se está utilizando, que es la 10.5, que de hecho salió apenas el 1 de agosto. Por lo tanto, es un sistema operativo muy actualizado, entonces es difícil que yo pueda empezar a buscar escalamiento de privilegios en este sistema operativo, haciéndolo de la forma tradicional. Aquí vemos, por ejemplo, el contenido del root, los directorios que están en el root. Aquí vemos, por ejemplo, la carpeta root que está protegida, solamente el usuario root lo puede acceder. Y ya cualquier comando que yo ejecute acá, lo voy a ejecutar con los permisos del usuario con el que está ejecutando ese Apache, que es www.data. Entonces, de nuevo, yo puedo empezar a hacer verificaciones, una shell interactiva reversa, pero digamos que podría tomar tiempo por el hecho que es un sistema operativo bastante actualizado. Sin embargo, vamos a aprovecharnos de lo que ya sabemos del sitio para tratar de hacer el escalamiento de privilegios que necesitamos. Esto es lo que les acabo de mencionar, es para no estar atrasados en la presentación. Y como les digo, ya conociendo las características de esta máquina que estamos atacando, sabemos que es una máquina que está en S2 y Amazon pone a disposición de las máquinas S2 un recurso que es el que vemos acá, 169.54, el latest metadata, en donde
estando en la máquina, estando en la instancia como tal, yo ingreso a este recurso y puedo ver metadata de la instancia que estoy ejecutando en este momento. Esta dirección es una dirección de tipo link local, es decir, es una dirección que no es enrutable, es algo similar a un localhost. Por lo tanto, si yo estoy en la instancia 1 y me ingreso a esta URL, voy a ver la metadata de la instancia 1. Pero si yo estoy en una instancia 2 o en una instancia diferente e ingreso a esta misma URL, voy a ver la metadata de la instancia 2, la instancia donde estoy en ese momento. Es decir, solo puedo ver metadata de la instancia desde donde se genera la conexión a este sitio que está acá. Esta metadata la provee Amazon para temas, como dice acá en el screenshot, para configuraciones de software y traer información, por ejemplo, direccionamiento IP desde la metadata y facilitar, digamos, software o aplicaciones que se ejecutan en estos recursos. Sin embargo, como sabemos que esto es vulnerable a server-side request forgery, vamos a verificar si podemos ingresar a esa metadata utilizando este ataque. Entonces aquí vemos que efectivamente cuando yo ingreso al sitio que vimos acá en el screenshot anterior, puedo acceder a la metadata de esta instancia S2 como tal, que es la que estamos atacando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el instance ID. Okay. Instance ID. Como vemos acá, este es el identificador único que Amazon le da a las instancias. Este es el identificador único específicamente de esta instancia que estamos atacando. Y de nuevo, hay varias información sobre la instancia como tal. Aquí vemos, por ejemplo, la IP privada de la instancia donde se está ejecutando. Vemos también la dirección pública, que es la misma pues, a la que vemos acá. Pero de cara a seguridad, hay un directorio que es el directorio IAM, en donde vemos Security Credentials. Y aquí vemos que la instancia tiene un rol asociado. Como les mencioné ahorita antes de iniciar el demo, los roles se pueden asociar también a servicios. En este caso, Amazon permite la asociación de roles a servicios para que el servicio pueda ejecutar tareas, digamos, en otros servicios de Amazon, por ejemplo, en un bucket S3 y otros, por ejemplo, en una base de datos. Entonces, Amazon provee esa capacidad de que esta instancia C2 se pueda conectar a esos otros servicios utilizando la asignación de roles. En este caso, esta instancia tiene un rol S2, rol asignado, y al yo ingresar a ese recurso puedo ver esta información que ya empieza a ser bastante crítica, y es información de credenciales de la instancia que está utilizando en este momento para usar el rol de S2 rol. Entonces ya que tenemos esta información, lo que tenemos que verificar inicialmente es si estas credenciales son válidas. Entonces vamos a hacer eso rápidamente acá. Entonces vamos a utilizar asserts de nuevo, donde le paso los parámetros que acabamos de encontrar de estas credenciales en esta metadata de la instancia afectada. Entonces le paso el access key ID, el secret y el token. Y al ejecutarlo, Asserts me dice que efectivamente estas credenciales son válidas. Entonces ya podemos utilizar estas credenciales para empezar a hacer nuestro ataque más profundo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner estas credenciales acá, vamos a llamar este rol, este perfil de AWS como S2 rol. Vamos a poner esta misma información acá. Y esto nos va a permitir utilizar el Command Line Interface de AWS para poder hacer comandos directamente sobre esta cuenta afectada que vemos acá. Voy a poner esto rápidamente. Y vamos a verificar la identidad
de estas credenciales. Entonces, como vemos acá, efectivamente estas credenciales funcionan, son de la instancia que vimos hace un momento que se está ejecutando esta aplicación vulnerable en donde tiene asumido el rol de S2 rol. Entonces ya con este punto ya empezamos a utilizar estas credenciales que vemos acá. Entonces vamos a seguir con la presentación, que es lo que acabamos de hacer acá. De hecho, con Asserts también puedo automatizar la verificación de esta vulnerabilidad de Server-Side Request Forgery. Entonces aquí tengo un script en donde lo que hago es utilizar el paquete de HTTP de Asserts, hago un login en la aplicación vulnerable con las credenciales que encontramos, admin Star Wars, y verifico si el recurso utilizando la metadata es accesible o no. Entonces con Asserts básicamente utilizo este exploit para hacer una verificación continua de esta vulnerabilidad que me dice que está abierta, porque efectivamente ya pudimos evidenciar que es posible acceder a la metadata de esta instancia utilizando este recurso. Entonces hacer de nuevo nos sirve para hacer esta verificación, automatizar esta verificación de esta vulnerabilidad. Entonces, volviendo al tema de la metadata de S2 que acabamos de tener acceso, aquí vemos de nuevo que tenemos acceso como la instancia, poniendo el ejemplo de Capital One o volviendo a lo que pasó con Capital One, la vulnerabilidad que ellos tuvieron fue algo similar a lo que acabamos de hacer. Ellos tenían una vulnerabilidad en un servicio web que era un mod security que también estaba en una instancia de S2. Una de las aplicaciones que protegía este web tenía un server-side request forgery también. Entonces el atacante lo que hizo fue acceder de nuevo a estas mismas credenciales, de esta misma forma que acabamos de ver acá, y esas credenciales tenían permisos suficientes para acceder a los buckets S3 de la cuenta que está afectada. En este caso el atacante pudo acceder a más de 700 buckets, en donde en conjunto pudo lograr acceder, como les dije al inicio, a más de 106 millones de registros de personas. Incluso hace 13 días apenas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a Capital One por $80 millones por este breach de información que ocurrió. Entonces vamos a verificar si podemos simular algo como esto, es decir, ya tenemos este rol, vamos a ver qué permisos tiene este rol, a ver si podemos acceder a buckets S3. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Esto ya lo hicimos, la verificación de identidad, y vamos a dar los permisos de este rol. Vamos a ver si permite hacer un listado de los buckets S3. Aquí no me dejó, entonces al parecer este rol es un rol que está un poco restringido. Vamos a ver si en IAM me permite ver la identidad mía. Tampoco me deja ver. Vamos a ver si puedo listar usuarios. Tampoco puedo listar usuarios. Vamos a ver si en S2 el rol se llama S2 rol, entonces vamos a ver si me permite hacer algún tipo de labor en S2, en el servicio de S2. Entonces aquí efectivamente podemos ver que este rol tiene permisos por lo menos hasta el momento de listar las instancias que están desplegadas en este servicio de AWS. Entonces aquí vemos entre una de ellas es el ID de la instancia que estamos atacando en este caso. Entonces ya verificamos que por lo menos podemos listar cuáles son las instancias que esta cuenta tiene desplegadas. Algunas de ellas pueden estar detenidas, otras pueden estar ejecutando en este momento. Vamos a ver si este rol también nos permite detener alguna instancia. Entonces vamos a ver si podemos detener esta. Vamos a darle este parámetro dry run para que solamente verifique los permisos. Aquí me dice que no se ejecutó la operación por el dry run, pero que el request pudo haber sido exitoso. Es decir, tenemos los permisos también para detener instancias. O sea que ya hasta este punto se podría causar una denegación de servicio sobre cualquiera de estas instancias que tenemos acá. Vamos a ver si tenemos acceso a iniciar instancias.
Aquí me dice que efectivamente este request pudo haber sido exitoso, entonces ya sabemos que podemos no solo apagarlas, sino que iniciarlas. Y vamos a verificar si podemos modificar atributos de las instancias como tal. Listo. Aquí también me dice que pudo haber sido exitoso. Entonces ya tenemos tres puntos que son importantes de los permisos que tenemos con este rol. Es que primero ya sabemos que no tenemos acceso a los buckets, no tenemos los permisos suficientes ni a temas de IAM, seguramente otros servicios tampoco, pero al menos en S2 pudimos descubrir ciertos permisos importantes, como que podemos modificar los atributos de la instancia y podemos reiniciar la instancia. Las instancias S2 tienen varios atributos, aquí podemos ver los que soporta S2, y hay un atributo en especial que es el user data, que es este que vemos acá. Voy a cerrar todo esto. Y vamos a ver qué es user data. Entonces, Amazon nos dice que user data es un atributo que sirve para ejecutar comandos en las instancias Linux cuando se inician las instancias. Entonces vamos a hacer un ataque utilizando estos permisos que acabamos de lograr. Lo primero es que debo suspender la instancia. Lo segundo es que vamos a crear, voy a hacerlo en otra consola. Vamos a crear un túnel reverso utilizando este script, este atributo de user data, para que cuando la instancia esté iniciando, ese túnel o esa shell reversa se conecte a mi máquina de nuevo y yo ya pueda interactuar con ella con los permisos que vamos a obtener a continuación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un túnel, otra vez con ngrok, TCP al puerto 4444. Lo que hace ngrok es que de nuevo abre un endpoint público, que es este que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar este script. Vamos a poner esta información que nos da ngrok. Vamos a poner en base 64 este script. Y vamos a actualizar esto. Y vamos a actualizar el atributo user data utilizando esta función de AWS que vemos acá. Un segundo. Y vamos a iniciar la instancia como tal de nuevo. Y lo último que tenemos que hacer es abrir un endpoint en nuestra máquina atacante para que cuando la instancia inicie, va a ejecutar la shell reversa que vimos acá en este script. Esa shell reversa va a ir hacia ngrok, y ese ngrok tiene un túnel reverso hasta nuestra máquina, hasta el puerto 4444. Entonces, una vez la instancia inicie, con suerte tendremos una shell reversa acá en esta ventanita. Efectivamente ya la logramos. Entonces, lo que acabamos de lograr es una shell reversa a la máquina que estamos atacando con permisos de root. Aquí vemos que efectivamente esta es la misma dirección IP de la máquina que estamos atacando en este caso. Y lo que logramos en este punto es
De nuevo modificamos el atributo de UserData con la shell reversa que se conectó a ngrok. ngrok tenía un túnel reverso hacia mi máquina atacante y con eso pudimos lograr una shell reversa como root después de iniciar la instancia. Entonces activamos el listener y esperamos por una shell y en este caso ya somos root. ¿Listo? Entonces ya logramos el primer acceso importante, es escalar privilegios a la máquina del servidor afectado utilizando este atributo UserData que nos provee Amazon para las instancias de S2. Ahora, Asers de nuevo me permite hacer verificación de que exista UserData o no en las instancias que yo tengo configuradas. Entonces yo puedo utilizar de nuevo Asserts para hacer esa verificación y automatizar. Vamos a verificar esto. Y vamos a utilizar el módulo de Asserts que se llama hasDefinedUserData, que lo que hace es ir a las instancias de S2 de la cuenta asociada con estas credenciales y va a verificar si alguna de las instancias tiene asociado el atributo UserData. Esto es un indicador de que eventualmente esta instancia puede estar comprometida con una shell reversa como la vemos acá y puede ser un disparador para alertas de seguridad. Aquí vemos que efectivamente el check fue exitoso, nos dice que efectivamente la instancia que estamos atacando, terminada en 61669, tiene UserData definida y de nuevo esto nos sirve como alertamiento de que algo puede estar ocurriendo en términos de seguridad sobre esta instancia. Entonces de nuevo Asserts nos ayuda a verificar este punto importante. Y aquí actualizamos la tabla de vulnerabilidades que hemos encontrado hasta este punto, tanto en la aplicación como en la instancia S2. Ahora, vamos a revisar. Segundo, por favor. Le paso a la instancia. Un segundo, porfa. Ok, ya. La shell todavía estaba corriendo. La máquina no había iniciado efectivamente, pero ya luego de esto ya deberíamos tener acceso. Entonces acá ya digamos que tenemos el acceso como root, es el mismo acceso que tuvimos acá en la consola donde el UserData nos envió la shell reversa. Esta es la misma consola y la misma máquina que tenemos acceso. Entonces lo primero que hacemos es revisar archivos privilegiados. Aquí como vemos es la misma información que vimos ahora por el Server Side Request Forgery. Vimos que existía la carpeta root, que es donde ya estamos en este momento. Y empezamos a revisar qué tenemos aquí en esta carpeta root. Entonces lo primero que encontramos son un par de scripts. Vamos a ver qué contienen. Aquí lo que vemos es que es un script que crea funciones lambda. El autor es el Pío Valderrama, example.com, y hace una ejecución sobre el servicio lambda utilizando la acción de create function. Y al parecer lo que hace este script es crear una función que se llama secure function utilizando un perfil default, que es el que vemos acá. Entonces, bueno, ya vemos el primer script. Vemos el segundo script que se llama invoke lambda. De nuevo, el autor es el Pío Valderrama. Vemos que el script invoca la función secure function que se creó con el script anterior y de nuevo lo ejecuta con el perfil default que está acá.
al parecer recibe un parámetro user, como vemos acá, y el resultado de la invocación me la despliega en pantalla. Entonces ya, primero que vamos a hacer, vamos a seguir aquí en la presentación. Vemos que esos scripts permiten crear e invocar funciones lambda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar la identidad de este perfil de default. Vamos a ver qué permisos tiene este perfil default. Aquí vemos que efectivamente el usuario se llama Pío Valderrama y vamos a ver qué permisos tiene el usuario Pío Valderrama. Vamos a ver si ahora sí ya podemos hacer ingreso a los buckets de S3. Desafortunadamente no se puede por el momento. Vamos a ver si tiene acceso a otros servicios, por ejemplo list users. No tiene acceso a esto. Vamos a ver si en S2 tiene algún tipo de permisos. No tiene ningún tipo de permisos. Vamos a ver si en Lambda. Al parecer este usuario Pi Valderrama es un usuario también con restricciones de lo que puede hacer. Básicamente se ve que lo único que puede hacer es invocar esta función secure function. Vamos a probar si efectivamente lo puede hacer. Recibe un parámetro. Vamos a ver si nos funciona. Y aquí efectivamente parece que el usuario Pi Valderrama puede invocar esta función. Y esa función lo que me trae es información del usuario que yo le paso como parámetro. En este caso le pasé el de Pío Valderrama como tal, entonces me trae información del usuario como tal. Vamos a ver si en este directorio, encontramos un directorio lambda, podemos ver el contenido de esta función secure function. Entonces aquí lo que vemos es, este es el lambda que se está ejecutando, el usuario Pío Valderrama y lo que está haciendo es utilizar el servicio IAM, como vemos acá, y el servicio IAM utiliza la función getUser y utiliza el parámetro user que le pasamos al script y trae la información de ese usuario específicamente. Entonces ya sabemos que el usuario Pío Valderrama tiene pocos privilegios sobre la cuenta AWS, solamente permite crear e invocar funciones lambda. Y eso es lo único que vemos acá. Entonces vamos a seguir con la presentación para que no nos quedemos atrás. Entonces de nuevo lo que pudimos evidenciar es que puede solo crear funciones e invocar funciones lambda. Sin embargo, como vimos acá en este script, la función lambda se ejecuta con un rol diferente o con un rol que se llama lambda execution role. Y como les mostré ahora al inicio, los roles también pueden tener políticas asociadas. Vamos a ver si encontramos qué política asociada tiene ese rol. Aquí vemos un archivo de policy que se llama lambda execution role. Y aquí lo que vemos es que este rol permite la ejecución de cualquier acción en IAM que tenga la palabra user. Entonces, efectivamente, para el getUser que está utilizando la función, estos permisos son válidos. Sin embargo, aquí ya hay un indicador de alarma en donde vemos que se está utilizando wildcards o asteriscos o estrellas en los permisos que tiene este policy. Entonces, aquí ya podemos ver que es probable que tengamos más permisos. Este rol puede tener más permisos de los que se requieran para lo que está ejecutando esta función, que es solamente un getUser. Entonces aquí ya seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la función lambda ejecuta un IAM getUser. Sin embargo, el policy de ejecución de ese lambda permite cualquier cosa que tenga la palabra user, cualquier acción que tenga la palabra user dentro del servicio IAM. Eso se traduce a esto. Es decir, este lambda puede ejecutar cualquiera de estas acciones porque todas estas tienen la palabra user. Entonces, vamos a verificar si yo puedo cambiar el lambda, el código del lambda por alguna de estas funciones. La que estamos utilizando en este momento es getUser. Voy a cambiar el lambda para que utilice list users. Entonces vamos a hacer el ataque.
Vamos a... Aquí tenemos el contenido de un script o un lambda modificado que lo que hace es utilizar de nuevo el servicio IAM, y en vez del getUser vamos a utilizar la función listUsers, a ver si con esto podemos listar efectivamente los usuarios del sistema, de la cuenta de Amazon que tenemos acá. Entonces vamos a cambiar. Vamos a hacer un backup de la función secure function. Vamos a actualizar el código con el list users. Verificar si sí quedó completo. Sí quedó completo. Vamos a actualizar el zip. Y vamos a actualizar la función lambda con el nuevo código que lanza el list users en vez del get user. Entonces vamos a ejecutar el invoke lambda de nuevo con cualquier parámetro. Y efectivamente, al parecer, pudimos listar efectivamente todos los usuarios de la cuenta que está asociada con este servicio que estamos atacando. Entonces aquí vemos un usuario backup user, otro que se llama binary alert, otro que se llama Bob, Fluid Innovation, por aquí vemos al mismo Pío Valderrama. Estos son todos los usuarios de la cuenta que estamos atacando en este caso. Entonces aquí empezamos a abusar de los servicios, de los permisos, digamos, exagerados que puede tener este policy. Y aquí pudimos evidenciar que no solamente podemos ejecutar el getUser como inicialmente estaba diseñado, sino que por estos permisos y estos asteriscos o estrellas podemos ejecutar cualquiera de estas funciones. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estas funciones para ganar acceso adicional a lo que ya tenemos? Entonces aquí el pibe empieza a preguntarse cómo podemos lograr eso. Entonces, podemos utilizar esta función que vemos por acá, attach user policy, y verificar si podemos ponerle permisos, digamos, de superadministrador al usuario Pío Valderrama para que pueda ejecutar cualquier acción. Entonces vamos a tratar de hacer este ataque. Entonces lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a ejecutar, vamos a cambiar el código del lambda. Aquí lo que voy a hacer es ya no hacer un list users, sino que voy a llamar la acción attach user policy, también del servicio IAM, y lo que voy a hacer es que al usuario Pío de Valderrama le voy a agregar, le voy a adjuntar la política de administrador. Vamos a ver si este ataque nos funciona. Actualizando de nuevo el código de lambda. Vamos a actualizar el zip. Actualizamos el código. Para poder que la asignación de la política se ocurra, tengo que ejecutar el lambda como tal. Vamos a ejecutar el lambda. Aquí al parecer la ejecución fue exitosa. Entonces, si se acuerdan antes, el usuario Pío Valderrama no tenía acceso a nada. Y vamos a ver si ya tenemos acceso a más cosas. Efectivamente, lo que hicimos fue ponerle acceso al usuario Pío Valderrama, ponerle la política de administrador, es decir, ya el Pío Valderrama es el superadministrador de toda la cuenta de AWS. Esto lo podemos verificar con este comando. Y aquí efectivamente lo que nos muestra es que el usuario Pío Valderrama tiene adjunta la política de administrador. Esta política es una política estándar de Amazon y lo que hace es que le da permisos a todos los servicios, a todas las acciones y a todos los recursos. Entonces, de nuevo, ya somos superadministradores de esta cuenta AWS. Aquí lo podemos verificar que ya podemos acceder a los buckets, los podemos listar. En S2 podemos
listar las instancias. Y podemos en IAM, por ejemplo, podemos listar de nuevo los users. Y de nuevo ya tenemos acceso a los 227 servicios que vimos al inicio, ya tenemos acceso como administrador a todos ellos. Entonces aquí lo que hicimos es, abusamos de los permisos que tenía el pibe y el lambda que estábamos modificando. Lo que hicimos fue utilizar los privilegios excesivos que tenía el policy adjunto al lambda, y lo que hicimos es que obtuvimos permisos administrativos totales a la cuenta del lambda como tal. Entonces ya el pibe es el dueño de toda la cuenta. Ya digamos que llegó a la cima del acceso que se requiere en este punto, y ya ya de aquí para adelante lo que sigue es un tema de post explotación. Entonces vamos a hacer eso. Ya estamos en la cima del Everest, ya lo que hacemos es mirar hacia el frente a ver qué podemos encontrar y qué podemos lograr con estos accesos administrativos totales sobre esta cuenta. Lo primero que voy a hacer es atraerme las credenciales del pibe y las voy a poner en mi máquina local para que sea más sencilla la ejecución de los ataques. Les voy a poner por acá un perfil que se llame pibe y voy a traer las credenciales del hombre, que ya sabemos que es un administrador de la cuenta completa. Entonces vamos a probarlo. Y aquí ya nos funcionó. Aquí estoy en mi máquina local utilizando las credenciales del pibe del sitio que del servidor que acabamos de comprometer. Ya podemos ejecutar acciones administrativas remotamente utilizando las credenciales de este usuario como tal. Entonces ya como tenemos estas credenciales del pibe, yo simplemente lo que hago es primero utilizar asserts, como les dije al inicio, solamente utilizando asserts con estos parámetros y estas credenciales que acabamos de comprometer que tienen full permiso sobre la cuenta, podemos tener un mapa completo de la ejecución de la seguridad de los servicios. Aquí asserts lo que hace la ejecución de los 146 checks, verifica uno por uno si esas vulnerabilidades están presentes o no en los servicios específicos de cada check. Aquí los verdecitos quieren decir que están seguros, los rojos quieren decir que están vulnerables, es decir, que tienen un problema de seguridad. Y luego de la ejecución, Asserts nos entrega un summary en donde nos dice que hubo 267 vulnerabilidades en los servicios que están configurados en esta cuenta, y nos dice que tenemos 8 de riesgo alto. Entonces, de nuevo, Asserts nos ayuda en este punto a tener un mapa ya completo de la seguridad de este servicio, y como somos administradores ya podemos ir a puntos específicos para empezar a hacer acciones de post explotación. Entonces lo primero que hacemos es exfiltrar información. Vamos a hacer lo que hizo el hacker de Capital One. Entonces vamos a utilizar el perfil del pibe y vamos a listar los buckets S3. Entonces aquí vemos que hay dos buckets. Vamos a listar el primero a ver qué contenido tiene. No tiene aparentemente nada. Y vamos a listar el segundo. Y aquí vemos que hay un archivo cifrado, un archivo comprimido, confdata.zip. Entonces vamos a copiar este archivo, vamos a bajarlo desde S3 a la máquina local. Aquí ya lo hicimos, al parecer. Me faltó. Listo, aquí ya entonces acabamos de bajar del Pocket S3 el archivo confdata.zip y vamos a ver qué tiene este archivo. Al parecer tiene un archivo CSV y vamos a ver qué contenido tiene. Vamos a descomprimir esto. Pero el archivo está cifrado. El archivo es un zip cifrado. Vamos a ver si tiene password. No tiene password. Vamos a ensayar otros. No nos deja nada. Entonces lo que vamos a hacer es craquear el password de este zip. Entonces lo que vamos a utilizar es este paquete fcrack zip y vamos a utilizar el mismo wordlist que utilizamos para hacer
el brute force en la aplicación web que atacamos al inicio. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es esto utilizando el word list. Y aquí me dice que encontró el password que es Nintendo 64. Vamos a ver si efectivamente es este password. Y si era el password, entonces ya podemos aquí acceder a este archivo y lo que encontramos es esto, un archivo con información de usuarios y números de tarjetas de crédito. Un archivo de 1000 registros de usuarios y tarjetas de crédito. Estos números y nombres son falsos para que no los empecemos a anotar. Estos son generados por un script, pero demuestran la vulnerabilidad que logramos explotar en este punto. Lo siguiente que podemos hacer son movimientos laterales. Entonces ya digamos que pudimos exfiltrar información y podemos saber lo que hay en los buckets S3, que es donde normalmente se guardan información digamos, de grandes proporciones. Ahora lo que queremos hacer es movimientos laterales. En Amazon, como ustedes saben, existe el concepto de redes privadas virtuales o VPCs y yo las puedo listar de esta forma. Creo que sorry. Aquí me faltó el perfil del pibe. Y aquí lo que podemos ver es que esta cuenta tiene varias redes privadas virtuales o VPCs. Y normalmente las VPCs son como redes como redes LAN, que son aisladas, que no se pueden ver las unas con las otras. Entonces aquí identificamos las VPCs. Sin embargo, hay una funcionalidad de Amazon que se llama VPC Peering, que lo que permite es enrutar tráfico entre diferentes VPCs. Perdón. Aquí lo que hacemos es, digamos que como ya tenemos el acceso administrativo sobre toda la cuenta de AWS, utilizamos esta capacidad de VPC Peering para hacer que dos VPCs que están aisladas, porque tienen incluso direccionamiento diferente, puedan verse la una con la otra, siempre y cuando obviamente esas VPCs pertenezcan a la misma cuenta AWS que yo estoy atacando. Esto se logra con estos comandos que vemos acá. Primero creamos el VPC Peering, la conexión VPC Peering. Luego aceptamos esa conexión. Como somos administradores, podemos hacer ambas acciones. Y luego creamos rutas en cada una de las VPCs que estamos atacando. Estos comandos los hice antes porque tienen parámetros que son difíciles de configurar. Pero digamos que de esta forma lo que ocurre es que estamos en esta VPC 1, que es donde está nuestra máquina que acabamos de atacar, esta que vemos acá, y una de las VPCs que identificamos tiene este enrutamiento. Como ustedes pueden ver, son direcciones IP de red que no son enrutables entre sí, pero utilizando VPC Peering lo podemos lograr. Entonces vamos a verificar qué podemos hacer en este punto. Primero es verificar, vamos a estar por acá. Aquí estamos en esta red y vamos a verificar que estamos en la dirección IP de la IP del servidor que estábamos atacando, donde logramos el root por el user data, donde está desplegada la aplicación web. Y en la otra VPC que acabamos de enrutar, encontramos una dirección IP que es esta que está acá, que es las 10.0.170.134. Vemos que ya tenemos una conexión hasta esa otra red, pero yo quiero saber qué puertos tiene abiertos esta dirección IP. Yo podría utilizar Nmap, pero Nmap no está instalado acá. Lo que vamos a utilizar es Netcat. Entonces vamos a hacer un escaneo de red manual, un escaneo de puertos manual sobre la IP que acabamos de encontrar utilizando VPC Peering. Vamos a verificar si puertos comunes están abiertos.
Y de esta forma lo que hacemos es un escaneo manual. Aquí pusimos varios puertos sospechosos que podrían estar abiertos. Y de todos estos me dice que los únicos que están abiertos son el 80, el 443 y el 8080. Entonces acá, digamos que el sospechoso puede ser el 8080, entonces vamos a hacer una conexión hasta este puerto a ver qué podemos encontrar. Aquí vemos un servicio que tiene 3 comandos, help, time y exit. Y después de hacer una verificación de este servicio, pude encontrar que es un servicio vulnerable, que el comando time, como vemos acá, tiene 3 comandos, el comando time, yo lo ejecuto, él recibe un parámetro y esto es un servicio que es vulnerable a buffer overflow. Entonces, lo que podemos hacer, y lo que hice en este caso fue un exploit, en donde se va a conectar al puerto 8080 de este servicio vulnerable y va a ejecutar va a hacer un overflow del comando time. Y si efectivamente la ejecución funciona y la explotación funciona, vamos a tener una shell en el puerto 4444 de este servidor. Entonces vamos a verificar. Como vimos en este escaneo de puertos, el puerto 444 no nos apareció abierto. Y después de ejecutar el exploit, aquí vemos que el puerto está abierto y efectivamente ya tenemos acceso como root a una VPC diferente a la que estamos atacando, que es esta que vemos por acá. Entonces, esta VPC, después de hacer un análisis completo, pertenece o hostea a una intranet, que es un sitio interno. Y cuando la gente ingresa a la intranet, se va a encontrar con esto. Entonces, aquí tiene la intranet y le pide un usuario y una contraseña. Como ya somos root en esa misma máquina, podemos utilizar este paquete netcreds. Vamos a hacerle. Y vamos a ejecutarlo para ver si podemos lograr capturar tráfico de este sitio de intranet. Entonces acá lo que vamos a hacer, aquí estamos capturando tráfico, vamos a refrescar el sitio. Aquí vemos que ya hubo un ingreso a la intranet, pero no ha pasado nada. Y si yo pongo aquí admin y un password, y puse this is my password, esa información va a ser capturada por este paquete netcreds. Entonces lo que hicimos es utilizar movimientos laterales a una VPC que estaba aislada inicialmente, utilizando la capacidad de Amazon, que es VPC peering. Con eso encontramos un servicio vulnerable. Ese servicio vulnerable encontramos que era vulnerable a buffer overflow, lo atacamos, logramos tener acceso como root remoto a esa VPC. Y ese sitio hosteaba una intranet, que es la que acabamos de ver, y esa intranet, que es un sitio en teoría interno, podemos empezar a hacer captura de tráfico de las credenciales de los usuarios de esa intranet, como vemos acá. Entonces, no porque un sitio o una VPC esté interna, no quiere decir que no la vamos a asegurar porque no está accesible al público. Aquí, como podemos ver, utilizando movimientos laterales y ataques profundos sobre esta cuenta AWS, pudimos lograr llegar hasta la intranet y capturar tráfico como tal de esto. Y finalmente, para terminar el acceso y el kill chain, vamos a hacer el tema de persistir acceso. No sé si ustedes sabían que los usuarios AWS pueden tener múltiples pares de llaves. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar esto por acá. AWS Profile, vamos a utilizar el perfil del pibe. Vamos a ver. Described. Un segundo. List.
Aquí vamos a listar los access keys que tiene el PIB de Valderrama. En este caso solo tiene uno. Ahora, si recuerdan, vimos que había un usuario que se llamaba Backup Users. Backup User, que es el que vimos por acá. Vamos a verificar ese usuario. Cuántos access key tiene. Y vamos a verificar qué permisos tiene este usuario. Entonces vemos que este usuario Backup User es un usuario válido de la cuenta que tiene permisos administrativos. Entonces, digamos que al pibe lo descubrieron, después de hacer tantos ataques, el pibe lo descubrieron. Entonces el pibe lo que quiere hacer es persistir el acceso administrativo que tiene. Entonces verifica cuáles usuarios tienen permisos administrativos sobre la cuenta. En este caso encontró Backup User. Y lo que vamos a hacer es crear un key adicional para el usuario Backup User. Entonces acá lo que hicimos es crear este access key adicional para el usuario Backup User y aquí nos entrega un access key nuevo con un secret key ID nuevo. Entonces ya utilizando estas credenciales puede ejecutar también acciones con el usuario Backup User, que es un administrador de la cuenta. Entonces ya persistimos el acceso. Si listamos de nuevo los access key del usuario Backup User, ya vemos que está el nuevo, que es el que acabamos de crear por acá. Y de esta forma ya el pibe de Valderrama tiene acceso garantizado como administrador después de hacer todos los ataques que acabamos de lograr. Y Acers también nos permite hacer la verificación de esto utilizando un módulo que se llama Cloud IAM Users with Multiple Access Keys. Vamos a utilizarlo. Vamos a obtener las credenciales del pibe otra vez para hacer esto. Y Acers lo que hace es conectarse con las permisos del pibe y me dice que estos usuarios tienen múltiples access key. Entonces, de nuevo, esto también puede ser un indicador de que estos usuarios pueden estar comprometidos y pueden tener una puerta trasera, como lo acabamos de hacer con el usuario Backup User, que le permite a un atacante tener acceso privilegiado sobre toda la cuenta que está siendo comprometida. Entonces, de esta forma ya el pibe Valderrama logró tener acceso persistente de nuevo a esta cuenta, pero Acers me puede detectar este patrón sin ningún problema. Ya finalizando el ataque, como vimos, pudimos lograr desde cero información, solamente tuvimos una URL y un sitio web, básicamente no teníamos absolutamente nada más. A partir de esa cero información pudimos lograr no solo tener acceso administrativo a 2 máquinas internas, incluso una de ellas en una VPC privada que no tenía acceso a internet, y pudimos lograr tener acceso administrativo sobre toda la cuenta de AWS. ¿Cómo podemos prevenir esto? Uno de los temas es haciendo ataques continuos sobre la infraestructura desplegada, es decir, haciendo este ejercicio que acabo de hacer yo sobre la infraestructura que estamos desplegando. Esto lo podemos hacer no solamente de forma dinámica, sino de forma estática, haciendo verificación de código de la infraestructura. Si lo tenemos como código en Terraform, en CloudFormation, también lo podemos verificar. Entonces, es una recomendación hacer este tipo de verificaciones siempre de forma continua para evitar estos tipos de ataques. De nuevo, Acers nos ayuda, o herramientas parecidas a Acers nos ayudan a verificar temas puntuales de seguridad. Acers específicamente aquí utilizamos estas funciones que nos permiten verificar patrones de ataque o indicadores de compromiso de la cuenta que estamos utilizando. Y hay otras funciones que no utilizamos hoy, pero que existen ya en Acers que permiten verificar otras formas de escalamiento de privilegios que se pueden lograr en la cuenta de AWS. Y otro tema muy importante es habilitar correctamente y configurar correctamente los servicios de monitoreo que tiene Amazon. En este caso pues, son CloudTrail
y CloudWatch se pueden configurar de manera que generen alertas cuando ciertos patrones de ataque empiecen a surgir. Entonces, esta es la forma que podemos prevenir esto. Y para concluir, vemos que atacar un sistema complejo como este, como una nube, una cuenta AWS, requiere creatividad y malicia. Una herramienta como Acers, que igual nos ayuda a verificar temas importantes de seguridad, es buena, sin embargo, no es suficiente para lograr una intrusión como la que logramos acá. Y de nuevo, la seguridad de un ambiente AWS no solo depende de la configuración de los servicios, sino de lo que despleguemos en esos servicios. Como vimos, la aplicación fue vulnerable al Service Request Forgery. La aplicación, el Lambda luego también era vulnerable con permisos excesivos, y esto nos permitió elevar privilegios completos sobre la cuenta que estábamos atacando. Entonces, esta es básicamente la presentación. Espero les haya gustado. Dentro de un mes vamos a tener el siguiente meetup, en donde lo voy a hacer yo, y que se refiere a cómo certificarse en OSCE, que va a estar bien interesante. Entonces, muchas gracias por la atención de todos. Se nos fue un poquito más largo de lo planeado, pero espero les haya gustado lo que presentamos hoy. Le aprovecho para recordarles que hacemos estos meetups el tercer miércoles de cada mes. Por lo tanto, el siguiente será este de cómo certificarse en OSCE. Andrés, por favor, pasa ahora al área de llenar la encuesta para que nos ayuden a mejorar para próximos meetups. Recuerden que las personas que llenen la encuesta van a poder participar en la rifa de la llave. Voy a pasar entonces ahora a la primera pregunta. Ardanis pregunta, buenas tardes, ¿Acers se puede instalar en Debian 10? Sí, claro. De hecho, se puede instalar en cualquier Linux que soporte Python 3. Es un producto que está hecho en Python 3. Y de nuevo, en este sitio, Fluid Attacks Acers, aquí está. Aquí podemos ver la documentación y los requerimientos de instalación que se requieren para instalar Acers en los sistemas operativos soportados. Jean-Paul pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre Acers y otra herramienta para identificación de vulnerabilidades, por ejemplo, Nessus? Es una buena pregunta. Acers, digamos que tiene una característica de diseño importante, y es que está pensada para evitar falsos positivos. Una herramienta como Nessus lo que tiene es patrones de comportamiento en servicios que pueden ser vulnerables o no, y si cierto patrón es encontrado, él va a decir es vulnerable o no es vulnerable. Acers, los checks que tiene, todos tienen la capacidad de verificar de forma determinística si la vulnerabilidad existe o no. De hecho, los checks que no existen es porque, digamos, hay variables que impiden ser 100% certeros sobre el resultado que entrega Acers. Entonces, la diferencia grande de Acers con otras herramientas es que cuando Acers me dice que algo es vulnerable, yo estoy 100% seguro de que es vulnerable. Okay. Andrés, ¿puedes volver por favor a la presentación para la siguiente pregunta? Sí. Bueno, Fabián pregunta, muy interesante, sin embargo el problema en este punto no es AWS como tal, sino una incorrecta aplicación web que fue la que permitió realizar todo lo evidenciado. Sin embargo, sacando del medio la aplicación, ¿qué controles en AWS aplicarían para limitar toda la elevación de privilegios? Es una buena pregunta, y de nuevo es un tema que hay que revisar servicio por servicio. Si recuerdas, uno de los servicios o de las vulnerabilidades importantes que usamos fue los privilegios excesivos sobre un lambda. Este lambda tenía más permisos de lo que requería. Entonces acá, abusando de esa configuración, de esa mala configuración, pudimos lograr acceso administrativo sobre toda la cuenta. Entonces hay que revisarlo punto por punto en cada uno de los servicios de Amazon para poder determinar cuáles son las opciones de seguridad que se requieren para asegurar el servicio. José pregunta, ¿AWS ha asegurado de alguna manera mejor el servicio de metadata? Porque según veo, se aprovecha haciendo una solicitud GET. ¿No se puede configurar algunos parámetros adicionales para restringir las llamadas al servicio?
No, la respuesta es no. Amazon provee el servicio de metadata como usabilidad para las aplicaciones que estén desplegadas en esta instancia. De hecho, es como una especie de variables de entorno adicionales, porque yo puedo utilizar la metadata estando en la instancia, puedo obtener la información de la metadata y puedo utilizarla para las aplicaciones que la requieran. Entonces Amazon la puso para eso, porque en teoría solo puede ser accedida desde la misma instancia. El problema es que como la aplicación era vulnerable a server-side request forgery, y cualquier petición que yo haga la va a hacer en nombre de la instancia que yo estoy ejecutando. Entonces, de esta forma se aprovecha esa metadata para poder obtener la información que pudimos obtener. Entonces, eso no se puede asegurar porque es más un feature que una vulnerabilidad. Andrés Carlos Alberto pregunta, ¿para poder aprovecharse de User Data es necesario reiniciar la instancia? Sí, es una buena pregunta. Aquí lo que hicimos fue detener la instancia que estábamos atacando, pero un atacante real lo que verifica es cuáles instancias están apagadas, modifica el user data y luego la inicia. Entonces, de esa forma, no va a haber indisponibilidad del servicio de la aplicación. En este caso lo hicimos sobre la misma instancia porque era la instancia de prueba, pero en este punto es importante y es si se necesita estar apagada para poder modificar el user data. De hecho, lo hicimos y mientras esté apagada, pues tenemos indisponibilidad del servicio. Entonces, en un escenario real es posible que hayan alertamientos por indisponibilidad que puedan generar alertas de intrusión. John pregunta, si instalo Asserts en una VM virtual en AWS para escanear varios sitios web míos, ¿AWS lo permite? ¿No me bloquea mi cuenta de la nube por estar haciendo escaneos usando una IP pública de AWS? En ese caso, cuando haces un check puntual, no va a pasar nada. Como te digo, Acers tiene más de 600 verificaciones de seguridad en varios blancos, pero si yo utilizo el parámetro menos AWS que lanza los 114 checks, es probable que se genere más tráfico de lo que Amazon espera y en ese caso es recomendable pedirle permiso a Amazon de que eso se pueda hacer. De hecho, simplemente mandar un correo a cierta dirección de Amazon y ellos van a permitir hacer ese tipo de tráfico adicional de lo que se espera. De hecho, Fluid utiliza Amazon para muchas pruebas de tipo masivo y simplemente lo que hacemos es pedirle permiso a Amazon para que lo podamos hacer y no hay ningún problema después de eso. Andrés John pregunta, ¿también puedo instalar esa herramienta en la nube de Google, etcétera? En tu experiencia, ¿qué nube es más permisiva para usarla para hacer escaneo de seguridad, usando la IP de ese servicio para escanear mis sitios web periódicamente con Asserts? Sí, de nuevo, Acer se puede instalar en cualquier Linux, ya sea virtual, en la nube que tú quieras, siempre y cuando tenga Python 3 soportado. Es el único requerimiento, por lo tanto es muy versátil donde yo lo pueda ejecutar. De hecho, alguna vez tuvimos demos ejecutando, instalando Acer en unos Raspberry Pis que iban a ser instalados en ciertos puntos de acceso en un cliente. Y de nuevo se puede instalar en cualquier parte. Si yo tengo en Google, en Azure, una máquina con Linux que soporte Python 3, lo puedo instalar ahí sin problema. De hecho, un punto que acabo de recordar con esto, cuando se menciona Google y Azure, es que el servicio de metadata, como el que vimos ahora, no es un tema exclusivo de AWS. Las nubes más comunes como Google, Azure, incluso Oracle, también proveen que se pueda acceder a metadata utilizando una dirección similar a la que vimos ahora para poder, digamos, acceder a información de metadata de lo que se puede llamar como instancias en las nubes que son relacionadas con los otros proveedores. Entonces, el tema de la metadata no es exclusivo de Amazon y ese acceso también ocurre en las otras nubes, GCP, Azure y Oracle. Ok. Jonathan pregunta, buen día, saludos. Una pregunta, por favor. ¿Existe algún margen de error en Asserts? ¿Se corre algún riesgo de tener puntos ciegos en la identificación de vulnerabilidades? Ese es un punto muy importante y es que hacer se pensó o se diseñó con el fin de automatizar vulnerabilidades que ya fueron encontradas. Es decir, aquí vemos manualmente que encontramos varias vulnerabilidades
y luego de encontrarlas manualmente, lo que hicimos fue automatizarlas en Acerts. Entonces, Acerts no está pensado para encontrar vulnerabilidades nuevas, se puede hacer, pero digamos que no está pensado para eso. Y por lo tanto, cuando yo programo Acerts o yo programo un check de Acerts, ya la vulnerabilidad está evidenciada, simplemente que la automatizo con Acerts para que la pueda verificar de forma constante, de forma automática, las veces que yo requiera. Y el momento que Acerts me aparezca closed o verdecito, quiere decir que la vulnerabilidad ya fue cerrada y de todas formas se requeriría una verificación manual de que la vulnerabilidad fue efectivamente cerrada. Ricardo pregunta, ¿existen laboratorios para practicar ataques en la nube o te toca a vos mismo crear los entornos vulnerables? Hay un laboratorio que se llama CloudGoat, si no estoy mal, que sirve para configurar servicios vulnerables en la nube. Pero en este caso, este ambiente que acabamos de atacar fue configurado de forma manual. Entonces, CloudGoat, si nos vamos a buscarlo por acá, sirve para eso. Sirve para configurar como una aplicación vulnerable por design de un ambiente de AWS. Obviamente eso va a traer costos adicionales cada vez que se inicia un servicio vulnerable, pero se podría automatizar cierta creación de los ambientes, como acá en este caso de nuevo lo hicimos de forma manual. John pregunta, hola, ¿por qué se accede a esta IP, la 169 latest metadata, y no a la IP 5480? Porque el servicio de metadata se accede utilizando ese recurso. Aquí lo vemos, C2 metadata. Aquí en la misma documentación de Amazon vemos que esa metadata se puede acceder. Por aquí no me aparece. Solamente utilizando esa dirección IP. Y se pensó de nuevo, como expliqué en el inicio de la charla, porque si yo estoy en la instancia con ID 1 y yo accedo a esta dirección, a esta URL, puedo ver la metadata de la instancia 1, de donde yo estoy ejecutando este request. Si yo estoy en la instancia 2 y accedo a esta misma URL, pues veo la metadata, pero de la instancia 2 como tal. Esta IP no es enrutable y solamente puede ser accedida desde la instancia donde se está ejecutando el request como tal. No se hace por la IP pública, porque la IP pública es como un recurso adicional que se le ponen en las instancias, no es un recurso propio de las instancias, entonces por eso se requiere una dirección que pueda ser universal para cualquier instancia de EC2. Andrés Felipe pregunta, ¿el riesgo más grande es poder desplegar instancias de gran capacidad aumentando el costo de facturación? El riesgo, digamos que ya con acceso administrativo sobre la cuenta hay infinitos riesgos, eso es uno de ellos, aumentar la facturación. Yo puedo crecer, por ejemplo, en buckets con teras de data y en Amazon, mientras más data tengas, más pagas. Puedo poner, por ejemplo, mining de bitcoins también. Puedo crear instancias para que haga mining de bitcoins y eso va a generar infinito tiempo de procesamiento que cada segundo de procesamiento vale en S2, entonces obviamente se van a aumentar los costos. Pero en este caso, digamos, suponiendo que esto es un ambiente corporativo y haciendo semejanza a lo que pasó en Capital One, el tema de la exfiltración de datos es un tema que, como vimos en Capital One, costó 80 millones de dólares. O sea, es un costo bastante alto por una exfiltración de datos con una vulnerabilidad que incluso fue más simple de la que pudimos mostrar acá. Entonces, básicamente es eso, dependiendo del ambiente, el riesgo y el impacto va a ser diferente, pero son impactos que pueden ser, como vemos en Capital One, pueden ser muy, muy grandes. Andrés pregunta, ¿qué tan frecuente es actualizado Acerts para las vulnerabilidades nuevas? De hecho, Acerce es bastante actualizado, digamos que tiene muchos commits frecuentes. Sin embargo, digamos que nuestro equipo de producto siempre está por detrás haciendo actualizaciones, haciendo verificaciones de nuevas vulnerabilidades de servicios, específicamente de nubes como tal, y estamos actualizando los checks. De hecho, Acer no solo tiene checks para AWS, sino que tiene checks para GCP, para Azure también. Y de nuevo los invito a que revisen la documentación. Nosotros estamos siempre
haciendo actualizaciones constantes sobre el producto y ya tenemos una base muy grande de checks de seguridad sobre temas de nube, específicamente sobre AWS. Andrés Juan pregunta, ¿puedo instalar Asserts en Mac OS X ya que tengo Python 3? Sí, sí lo puedes hacer. Luis pregunta, ¿se puede utilizar desde contenedores sin instalar en la máquina local? Sí, claro, yo puedo tener Asserts como contenedor y lo puedo utilizar sin ningún problema. De hecho, puede estar desactualizado, pero creo que existe contenedor. Esto no me va a funcionar, pero creo que ya existe Asserts como contenedor. Es este. Entonces simplemente yo lo ejecuto. Si me equivoqué, es Docker. Lo ejecuto y ya tengo un contenedor que tiene Asserts instalado en donde yo puedo empezar a ejecutar checks. Yo creo que este todavía funciona, pero yo no tengo Asserts Docker instalado acá. Pero sí, digamos que sí se puede ejecutar Asserts como contenedor. José pregunta, ¿cómo puedo contribuir a Asserts? Muy buena pregunta y me alegra mucho que la hagas. De nuevo, Asserts es un producto libre. Esta es la URL del producto donde está el código fuente y cualquier más request que puedas hacer es bienvenido. Nosotros tenemos una política de revisión de código muy estricta, entonces lo primero es que tu código tiene que pasar unos linters que nosotros los llamamos nivel nazi, pero básicamente si lo logra pasar, nosotros luego hacemos un peer review del código que se está pasando en el merge request y si todo es aceptado, el código que estás contribuyendo va a quedar en la rama principal de Asserts. Entonces, todo el mundo está invitado a que nos contribuyan a código acá. Pipe pregunta, ¿Asserts existe solo como código abierto? Sí, está pensado como un paquete de código abierto, tiene licencia Mozilla, vamos acá, y cualquier persona la puede utilizar en el mundo, lo puede integrar en productos y hacer ese tipo de cosas y es bienvenido a hacer cualquier tipo de contribución al código sin ningún problema. Ardanis pregunta, ¿la documentación está solo en inglés o también hay versión en español? Por ahora está solo en inglés, sin embargo es una documentación muy sencilla, muy clara y se puede entender muy fácilmente qué hace cada uno de los checks y temas de instalación. Cristian pregunta, ¿in the cloud es responsabilidad del cliente o del proveedor? Del cliente. O sea, hay un tema de responsabilidad compartida, security in the cloud, que es todo lo relacionado como yo, con la seguridad que yo puedo poner como cliente, y security of the cloud, es decir, seguridad de la nube, que es todo lo relacionado con la seguridad que el proveedor de nube me debe ofrecer a mí. Seguridad muy relacionada, muy enfocada a temas de disponibilidad. Entonces, in the cloud es responsabilidad mía como cliente del servicio. Bueno, esa era la última pregunta del evento de hoy. Les agradecemos a todos por su asistencia. Recuerden que en un mes nos vemos en el Meetup del mes de septiembre. Tenemos varios comentarios, un par de preguntas que se las responderemos por correo de sugerencias que tienen para próximos temas. Las personas que asistieron les va a llegar también copia del video, también lo publicaremos en YouTube para que puedan asistirlo y puedan repasar si tienen alguna duda, que veo que varias preguntas están relacionadas a eso. Pueden seguirnos en el canal de YouTube FluidAttacks y ahí van a poder encontrar en los próximos días el video de esta charla. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Andrés, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.